Bien, entonces hablaremos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Que es una patología bastante trivial, es una patología bastante debatida, ¿verdad? Porque quién más, quién menos, no ha habido en toda su vida un niño así, ¿verdad? Un niño que vomita, un niño que nosotros decimos en español que lanza, ¿verdad? Que regurgita, ¿verdad? Entonces, hay niños que regurgitan y que se curan solos, ¿verdad? Hay niños que regurgitan y que se curan con alguna medicina de la abuela, con alguna, con algo que le dice la vecina, pero hay niños que no mejoran, ¿verdad? Hay niños que con el pasar del tiempo el reflujo le causa indisposición, le causa cada vez más disconfort, le causa dolor, le causa, además de los vómitos, ¿verdad? Del reflujo mismo, síntomas atípicos, ¿verdad? Extradigestivos. Entonces, es una patología muy debatida, ¿verdad? Porque no es solamente esto que nosotros estamos viendo acá, porque esto que nosotros estamos viendo acá es algo fisiológico, ¿verdad? Es algo que nos pasa a la gran mayoría de las personas después de comer, ¿verdad? Entonces, vamos a entender un poco lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, conceptos básicos. Tenemos que saber diferenciar, antes que nada, los vómitos de lo que es la regurgitación, ¿sí? Entonces, los vómitos es la expulsión del contenido gástrico a través de la boca con esfuerzo, ¿verdad? Hay una contracción del diafragma y del píloro, ¿sí? Es un reflejo activo. Ya la regurgitación es el regreso del contenido gástrico hasta el esófago y la cavidad oral. No hay esfuerzo, ¿sí? Como resultado del reflujo gastroesofágico a través de un esfínter esofágico inferior incompetente o inmaduro, ¿sí? Es un reflejo pasivo, ¿sí? Es un reflejo pasivo. Entonces, es muy importante diferenciar vómito de regurgitación, porque cuando la mamá viene al consultorio y ella te dice, mi bebé vomita, ¿sí? Es importante diferenciar y saber interrogar, ¿sí? Si realmente son vómitos, ¿sí? El niño hace un esfuerzo para expulsar el contenido gástrico, si hay un esfuerzo previo o el bebé no hace ningún esfuerzo, ese contenido gástrico, ese contenido que está ahí en el estómago, vuelve de manera pasiva, sin ningún esfuerzo, ¿sí? Entonces, es importante saber diferenciar para poder hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Porque si es una regurgitación, podemos estar delante de un reflejo fisiológico nada más. ¿Por qué? Porque es un bebé chiquitito, porque es un bebé prematuro o porque es un reflujo fisiológico nada más. Ahora bien, si el bebé hace un esfuerzo, ¿sí? Entonces, si el bebé realmente vomita, entonces nosotros podemos estar delante de una patología, ya sea una gastroenteritis, si el bebé después de vomitar tiene hambre otra vez, ¿verdad? Quiere mamar otra vez,
Entonces, si el bebé vomita en gran cantidad, si el bebé no gana peso, ¿sí? Si la mamá le alimenta mucho, si el bebé vomita mucho y si el bebé no gana peso, entonces nosotros tenemos que sospechar que hay ahí una malformación anatómica a nivel de este píloro, ¿sí? Que es la hipertrofia pilórica, que es un diagnóstico diferencial del reflujo gastroesofágico, ¿sí? Que vamos a ver en otro capítulo, ¿sí? En otra clase. Bien, entonces, importante primero diferenciar los conceptos de vómito y regurgitación, ¿sí? Entonces, el reflujo, el retroceso de un fluido, de un flujo líquido. La arcada, ¿qué es la arcada? ¿Verdad? La arcada es la contracción rítmica, violenta de la musculatura respiratoria, ¿verdad? Y suelen proceder, ¿verdad? Suelen anteceder, preceder a los vómitos, ¿verdad? Y las náuseas, ¿qué es lo que son las náuseas? Los niños generalmente ellos no saben decir tengo náuseas, ¿verdad? Ellos generalmente están inquietos, ¿verdad? Vos le ves que ellos están ahí llorando, no sé, ay mamá, mamá, vamos, mamá, 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 y de repente nomás ya vomitan, le bañan a su mamá, ¿verdad? Porque ellos no saben describir, ellos no saben lo que es la náusea, pero ellos tienen un malestar, ellos tienen una sensación desagradable, pero ellos no saben qué les pasa. ¿Verdad? Diferente de los adultos que sí saben que es una náusea, que es una sensación desagradable, ¿verdad? Eh, y que ellos saben que después de una náusea ellos tienen la necesidad de vomitar, ¿verdad? A veces la náusea no necesariamente te va a llevar al vómito, ¿verdad? A veces uno tiene nomás náusea, pero sin que ocurra necesariamente el vómito. Pero los niños no siempre saben expresar lo que es una náusea, ¿verdad? Bien. Entonces, la enfermedad por el reflujo gastroesofágico es la alteración esofágica más frecuente en niños de todas las edades, ¿sí? Entonces, enfermedad es una enfermedad, su nombre ya lo dice, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es diferente al reflujo gastroesofágico, ¿sí? Que es el movimiento retrógrado del contenido gástrico, ¿sí? Al esófago a través del esfínter esofágico inferior, lo que se produce de modo fisiológico cada día en todos los lactantes y niños. Fíjense la cara de este bebé, ¿sí? Él está tranquilo, todo vomitado, pero él está ahí, tranquilo, ¿sí? No está llorando, está vomitado, pero está bien, está feliz. Son los vomitadores felices, ¿sí? Acá también él está todo vomitado, pero él está bien. Sin embargo, este bebé, fíjense su cara, está llorando, está irritable. Ni siquiera está vomitado, pero él está irritable, ¿sí? Y esta niñita acá, mira su cara. Los niños, yo ya les dije una vez y les vuelvo a repetir, los niños no fingen, ¿sí? No fingen, ellos pueden decir me duele, pero vos te vas a se van a dar cuenta por sus caras que ellos no están fingiendo. A veces el niño, ay, me duele, pero vos vas a darte cuenta por su carita que él está fingiendo, a que no está siendo sincero, ¿verdad? ¿Le vas a tocar? Sí, sí, me duele, pero no es real eso, ¿sí? Sin embargo, esta niña tiene una fase sufriente, una fase dolorosa, ¿sí? Entonces ella no está diciendo me duele y realmente sí le duele, sí tiene una fase dolorosa, una fase sufriente, ¿sí? Entonces esto es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? El niño irritable, ¿sí? Los lactantes son irritables, ¿sí? Suelen regurgitar mucho y suelen estar muy irritables, ¿sí? Sin embargo, el reflujo gastroesofágico, el niño vomita luego de tomar todo su lechita, pero él está tranquilo, ¿sí? No está irritable. Tiene buena ganancia de peso también, ¿sí?
la enfermedad por reflujo gastroesofágico se convierte en patológica en los lactantes y niños que tienen síntomas molestos debido a episodios frecuentes o persistentes de reflujo gastroesofágico con síntomas relacionados a esofagitis, ¿verdad? Que es la pirosis, esa quemazón, ¿verdad? Es cuando vos sentís algo que te quema, que sube por el esófago y te está quemando, ¿verdad? Algo que te vuelve a la boca, que te quema, ¿verdad? Ese dolor retroesternal, la panza distendida, ¿verdad? Entonces los bebés no saben decir eso, ¿verdad? Entonces ellos ¿cómo expresan eso? Llorando, ¿verdad? O presentaciones extraesofágicas como síntomas respiratorios, ¿verdad? ¿Por qué síntomas respiratorios si es en el esófago? Por la cercanía, ¿verdad? El esófago está ahí muy cerca del aparato respiratorio. Entonces los niños suelen tener muy frecuentemente laringoespasmos, ¿verdad? Suelen tener muy frecuentemente otitis, sinusitis, laringitis, ¿verdad? Chillido de pecho, ¿verdad? O efectos sobre la nutrición, fallo de Medro, ellos no ganan peso. ¿Por qué? Porque no se alimentan como deberían, tienen mucho rechazo alimentario, ¿verdad? Entonces, esa es la presentación extraesofágica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la fisiopatología está dada por estos factores, ¿verdad? Un estómago menos distendible, un esófago corto, baja presión del esfínter esofágico inferior, un ángulo de His, ¿verdad? Que es obtuso, una alimentación líquida más frecuente en el lactante y la posición del lactante. Entonces nosotros vemos que todo esto está relacionado con la inmadurez del aparato digestivo, ¿sí? Nosotros sabemos que desde las 26 semanas de edad gestacional, el esfínter esofágico inferior tiene relajaciones transitorias, ¿verdad? Más frecuentes. Entonces, aunque el niño no degluta, el esfínter esofágico inferior se relaja, ¿sí? Y eso asociado a que el esófago del lactante es más cortito, el estómago, ¿verdad? Y todo el aparato digestivo tiene su motilidad, ¿verdad? Normal, el peristaltismo del tubo digestivo. También asociado eso al tipo de alimento, el lactante se alimenta de qué? De leche, que es líquido, ¿verdad? Entonces eso predispone todo a que la leche vuelva a través del esófago a la boca, ¿verdad? También eso sumado a que a veces la mamá, ¿verdad? No sabe preparar la leche de ese bebé, los que no se alimentan con leche materna o se alimentan con la fórmula, ¿verdad? Tienen una mala preparación de fórmula, hacen fórmulas muy osmolares, ¿verdad? Hay una mala dilución de la fórmula, ¿verdad? O también una sobrealimentación de la fórmula, no se vacía bien ese estómago, la mamá ya le alimenta otra vez, entonces hay una mala técnica de alimentación también sumado a eso. Todo eso sumado a la posición del lactante, el bebé está todo el tiempo acostado, ¿verdad? O la mayor parte del tiempo acostado, eso quiere decir que la cabeza del bebé está a la misma altura del estómago, ¿verdad? Y vemos que el ángulo del estómago es obtuso, eso hace que la leche refluya con más facilidad, ¿verdad? Entonces, eso predispone a el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces, pero la principal causa aquí es la relajación transitoria, ¿verdad? Y eso también nos dice el libro, ¿verdad? La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior es lo que predispone la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿sí? Bien.
Antes de hablar de la epidemiología, también quería hablar un poquito de los tipos de reflujo, ¿verdad? Entonces tenemos el reflujo ácido, el reflujo que es débilmente ácido, ¿verdad? El reflujo que es débilmente alcalino y el reflujo que es mixto, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que saber. Después está el reflujo que es fisiológico, ¿verdad? Y el reflujo que es patológico. El reflujo que es patológico puede ser primario o puede ser secundario. En los niños que tienen menos de 12 meses, ¿verdad? Y que tienen cuadros respiratorios asociados, que tienen lesiones en piel asociadas, ¿verdad? Que tienen dificultad para evacuar, que tienen estrías de sangre en las heces. Entonces siempre tenemos que estar pensando a que ese reflujo puede estar asociado a la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, el reflujo gastroesofágico secundario en los menores de 12 meses, tenemos que siempre pensar en la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Doutora, não mudou o slide, não. No, 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 eso no está, eso yo le estoy diciendo nomás. Ah, tá. Yo le estoy diciendo nomás, eso no está en mi slide, yo le estoy diciendo nomás. Perdón. Bueno, cuanto a la epidemiología, el reflujo entonces se hace manifiesto, ¿verdad? En los primeros 4 meses de vida, ¿verdad? Como ya les dije, por la inmadurez del tubo digestivo, ¿verdad? Su punto culminante es a los 4 meses, ¿verdad? A los 4 meses, ¿por qué a los 4 meses? En realidad entre los 4 y los 6 meses, ¿por qué? Porque en esta etapa vemos aquí, ¿verdad? Este es un bebé de 4 meses más o menos, ¿verdad? En esa edad el niño empieza a ponerse en decúbito ventral, ¿verdad? Y también gira, suele girar, ya se sienta, ¿verdad? Ya se sienta, entonces todo eso, ¿qué hace? Eso aumenta la presión intraabdominal, ¿sí? Y aumentando la presión intraabdominal, eso hace con que el esfínter esofágico inferior ceda con mayor facilidad, ¿sí? Por eso es que el punto culminante es a los 4 meses. Vemos que los niños de 4 meses tienen más reflujo con relación a los otros meses, ¿sí? Por eso, por ese motivo, ¿sí? Porque ellos se ponen en esta posición, ellos giran y ellos empiezan a sentarse y se sientan con apoyo, ¿sí? Se sientan con apoyo, apoyado con las manitas, ¿verdad? Y eso hace con que aumenta la presión intraabdominal, ¿sí? Se resuelve hasta en el 88% de los casos, ¿sí? Hacia los 12 meses, ¿por qué? Porque va madurando el tubo digestivo y va mejorando también, eh, eh, va disminuyendo la presión intraabdominal, ellos se sientan mejor, y también cambia el tipo de alimento, ¿verdad? Ya no es más solamente leche, empiezan a alimentarse con sólidos también, por eso van mejorando hacia los 12 meses y casi todos están curados a los 2 años de edad, casi todos están curados hacia los 24 meses de edad. Eso en cuanto a la epidemiología. También la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene probablemente una predisposición genética, ¿verdad? Es probable una herencia compleja que afecta a muchos genes y tiene muchos factores ambientales también, ¿verdad? Aquí está lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Los tipos de reflujo: ácido, débilmente ácido, alcalino, mixto. Puede ser fisiológico, patológico. El reflujo, cuando es fisiológico, ¿verdad? Nosotros tenemos presencia de reflujo, así como en el patológico. En ambos hay reflujo, ¿sí? Pero nosotros vamos a diferenciar porque la pH-metría
que es el gol estándar, ¿verdad? La prueba de oro, el gol estándar, en el reflujo fisiológico es negativo. Ya en el reflujo patológico es positivo, ¿sí? En el reflujo fisiológico no hay esofagitis, no hay signo de esofagitis. En el patológico sí hay esofagitis. En el fisiológico no hay complicaciones, ¿verdad? Y en el patológico sí hay complicaciones extraesofágicas, ¿verdad? Esas complicaciones extraesofágicas que les hablé, que son las complicaciones cilio de pecho, la sinusitis, las otitis, los laringoespasmos, en algunos casos más severos, realmente suelen hacer apneas, estridores, ¿verdad? Pero esos niños generalmente suelen tener una malformación de la laringe, ¿verdad? Y cuando hay un reflujo, producen un laringoespasmo y hacen una apnea. Vamos a ver más adelante eso. Bien. Las manifestaciones clínicas, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta? Hay síntomas generales, digestivos y respiratorios, ¿verdad? Los síntomas generales hay el disconfort, ¿verdad? La irritabilidad, los lactantes sobre todo, ¿verdad? Ellos están irritables, lloran mucho, ¿verdad? En los niños chiquititos, ¿verdad? Sobre todo en los recién nacidos pueden tener el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces en ellos se traduce como la irritabilidad y algunos le llaman el famoso cólico, ¿verdad? Pero puede ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Algunos no llegan a tener con mucha frecuencia la regurgitación, pero nosotros vemos que hacen movimientos con la boquita, como que algo les está molestando en la garganta, ¿verdad? Y tienen crisis de llanto con mucha frecuencia, ¿verdad? Suelen tener también posturas distónicas del cuello, ¿verdad? Extienden el cuello hacia atrás, ¿verdad? O hacia el lado. Y eso es el síndrome de Sandifer, ¿verdad? No solamente los lactantes pequeños, los lactantes mayores también suelen tener esta postura distónica, que es el síndrome de Sandifer, ¿verdad? Suelen tener rechazo a la alimentación en los cuadros más severos, ¿verdad? Y la falla de Medro. La falla de Medro que es cuando tienen bajo peso y baja estatura, ¿verdad? Los signos suelen tener erosión dental, sobre todo en la carilla que está en contacto con la lengua, caries y también anemia. Los síntomas digestivos son la regurgitación, ¿verdad? Que es lo más característico de esta enfermedad. Vómitos, la pirosis, ¿verdad? Que es esa sensación de quemazón que viene a nivel del esófago, ¿verdad? El dolor retrotorácico, el dolor a nivel del epigastrio, la hematemesis, que no es algo muy frecuente, pero puede estar presente en los casos más severos. Disfagia, que es el dolor o la dificultad para tragar, y odinofagia, ¿verdad? Los signos que serían la esofagitis, ¿verdad? Estenosis esofágica y el esófago de Barrett. Y los síntomas respiratorios, que serían los síntomas atípicos, las sibilancias, el estridor, la tos crónica, la afonía o la ronquera, y los signos que serían las apneas, ¿verdad? Asma, signos parecidos al asma, neumonías también a repetición. Esto todo se daría en pacientes con patologías neurológicas, ¿verdad? Neumonías por microaspiración y otitis media recurrente, ¿verdad? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, son manifestaciones típicas y atípicas, ¿sí? Bien, y el diagnóstico. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Siempre, siempre por la historia clínica, ¿verdad? Historia clínica y el examen físico.
Bien, en la historia clínica entonces nosotros tenemos un niño que tiene, en realidad la mamá te dice vomita mi hijo, ¿verdad? Vomitan los lactantes, es el vómito lo que le lleva a la consulta, ¿verdad? En realidad, pero por eso hay que saber diferenciar bien el vómito de la regurgitación, ¿verdad? Entonces ella te describe, te dice vómito, ¿verdad? Por eso eh, hay que preguntarle bien si son vómitos realmente, si hay un esfuerzo previo o si el niño nada más le vuelve el alimento a la boca sin ningún esfuerzo. La irritabilidad, ¿verdad? En los lactantes, el rechazo alimentario, el niño que no sube de peso, ¿verdad? No sube, hay una falla en medro, no tiene buena ganancia ponderal. Eso en los lactantes, ¿verdad? En los niños mayores suele haber distensión abdominal, dolor en epigastrio, ¿verdad? El examen físico, buscar lesiones en piel asociadas a alergias, ¿verdad? Averiguar síntomas o antecedentes de sibilancias, cuadros de otitis, cuadros de laringitis, ¿verdad? Hace poco la compañera presentó un cuadro, un caso clínico muy interesante de un niño que había presentado cuadros de estridor laringio, ¿verdad? Entonces, niños que hacen estridor a repetición, o niños que tienen tos crónica, o niños que hacen sibilancia, o niños que hacen neumonías, ¿verdad? Entonces, siempre, cuando hay un niño que tiene un cuadro muy recurrente, no hay que tratar solamente la causa, o sea, solamente ese cuadro, hay que buscar siempre la causa, ¿verdad? Entonces, niños que tienen diarreas con sangre, descartar, buscar siempre alergia a la proteína de la leche de vaca, que hoy en día vemos con mucha frecuencia. Por eso puse acá este niñito con dolor abdominal y un vaso de leche en su mano, ¿verdad? Hace 2 días vino a mi consultorio, les cuento nada más, ¿verdad? Porque muchas mamás también leen y a veces se informan, está muy bien informarse, pero a veces entienden de manera equivocada también las informaciones. Hace 2 días exactamente vino una mamá a consultar conmigo. Su hija tiene 1 año 10 meses. Fue la primera vez que vino a consultar conmigo y me dijo, doctora, me dijo una brasilera, yo traje a mi hija a consultar primera vez contigo porque su pediatra está enferma. Mi hija es súper sana, me dijo, casi nunca se enferma, pero ella se enfermó la primera vez hace 3 semanas. Esa vez que hizo tanto frío, doctora, ella se enfermó y no se cura más. No se cura más, doctora, me dijo. Y yo tengo miedo que sea alergia a la proteína de la leche de vaca, porque hace 6 meses que ella está tomando leche de vaca. Ella solo mamaba, doctora. Ella mamó 1 año y medio, creo que ella mamó, me dijo. Y ella solo mamó y ahora está tomando leche de vaca mismo, doctora, me dijo. Y, en fin, entonces, yo le examiné toda la nena, le revisé todo y era un resfriado, ¿verdad? Un resfriado. Le pregunté si la vez pasada, en el primer episodio, también fue un resfriado. Ella me dijo, sí, también fue un resfriado. Ahí le pregunté si ella se va a la guardería o a la escuela y me dijo, sí, mi hija se va a la escuela. Yo le dije que sí, que los niños de esa edad que se van a la escuela hacen más luego 10 resfriados por año y que viven enfermos. Le tranquilicé. Igualmente le pedí el RAS para la leche de vaca para tranquilizarla a ella, para quitarle su neura, ¿verdad? Pero le dije, una niña que la primera vez que viene a consultar al pediatra con 1 año 10 meses, sana, no va a ser APLB, le dije, ¿verdad? Porque los niños con APLB consultan desde los 2 meses, ¿verdad? Desde que están mamando, ellos tienen reacciones. Entonces son cosas así que las mamás a veces tienen neura de tanto que leen cosas, ¿verdad? Pero eh, solamente así a modo de comentario, ¿verdad? La alergia a la proteína de la leche de vaca se manifiesta muy tempranamente, igualmente tomando lactancia materna exclusiva, porque la mamá
toma la leche de vaca, la mamá consume queso, la mamá consume manteca y todas esas cosas, y eso se pasa a través de la leche materna, ¿verdad? Entonces hay tipos de reacción cruzada y no va a desencadenar ahora que ella empezó a tomar la leche de vaca hace 3 meses, ¿verdad? Y es un resfriado común, yo le tranquilicé a ella, le expliqué, mira mamá, ella se va a la escuela y se va a enfermar cada 15 días y eso es normal, le dije, ¿verdad? Anda a limpiarle su nariz y si querés que no se enferme más, quítale de la escuela, ¿verdad? En fin, eso a modo de comentario nomás en cuanto a la APLB, ¿verdad? Pero la alergia a la proteína de la leche de vaca es algo muy común, muy frecuente hoy en día y es una causa secundaria de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en los niños, ¿verdad? Siempre hay que pensar en APLB cuando vemos un niño con reflujo, ¿verdad? Igualmente la intolerancia a la lactosa que también causa reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Bien, Doutora, entonces, ¿sí? desculpa interromper. Qual é a diferença entre o APLV e a intolerância? La intolerancia a la lactosa es que tu intestino no produce lactasa, ¿verdad? Que es una enzima digestiva, ¿verdad? Y la alergia a la proteína de la leche de vaca, o sea, cuando vos sos intolerante a la lactosa, ¿verdad? Vos no digerís la lactosa porque no tenés la lactasa, ¿verdad? Vos podés consumir la leche, pero sin lactosa, ¿verdad? Pero cuando vos sos alérgico a la proteína de la leche de la vaca, vos no podés consumir leche de vaca. No podés, ni sin lactosa, ¿entendés? Porque vos sos alérgico a la proteína de la leche, ¿entendés? Entendi. E no caso, clinicamente, o paciente tem uma clínica parecida nos 2 casos ou não? Parecido, es parecido, porque la intolerancia a la lactosa te causa mucha diarrea, ¿verdad? Una diarrea muy osmótica, si te vas en diarrea, pero la diarrea te irrita porque es una diarrea muy ácida, ¿verdad? Te quema la cola, ¿verdad? Produce mucha distensión abdominal, pero no produce cuadros en piel, ¿verdad? No produce síntomas a nivel de la piel y no produce síntomas respiratorios. Es más digestivo mismo, ¿entendés? Solo que la alergia a la proteína de la leche de la vaca sí te va a causar alergia en el tubo digestivo, te va a causar alergia respiratoria y te va a causar alergia cutánea. ¿Entendés? Te va a causar diarrea con sangre, te va a causar sibilancias y te va a causar rash cutáneo. ¿Entendés? Entendi, doutora. Es Então, más, clinicamente, nós conseguimos diagnosticar apenas clinicamente que existe alguma prova, sí, 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 complementar? sí, claro. Para la intolerancia a la lactosa, vos le pedís pruebas reductoras, ¿verdad? La prueba de Benedict, que son pruebas reductoras en heces, ¿verdad? Vos pedís una prueba de heces, de materia fecal, pruebas reductoras de materia fecal, y con eso va a ser el diagnóstico. Sin embargo, para la alergia a la proteína de la leche de vaca, tenés que pedir una prueba serológica en sangre. Entendi, doutora. Muito obrigado. ¿Está bien? Bueno, entonces el diagnóstico, como hablamos, es la historia clínica y el examen físico, ¿sí? Y la prueba de oro, el gol estándar, es la pH metría, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico sin hacer una pH metría, ¿verdad? La pH metría entonces sirve para cuantificar el ácido, ¿verdad? Saber en qué momento del día se produce mayor reflujo ácido, ¿sí? Yo hablo de enfermedad de reflujo gastroesofágico, diagnóstico pH metría. Es la prueba de oro, ¿sí? ¿Cómo se hace? A través de una sonda nasogástrica, ¿sí? Que llega hasta el esfínter esofágico inferior. ¿Está bien? Bien, entonces
Ese cuantifica la cantidad de ácido, ¿sí? Cuantificar el ácido para saber en qué momento del día se produce mayor reflujo ácido. En la endoscopía, el diagnóstico endoscópico me va a permitir diagnosticar esofagitis erosiva y también me va a permitir diagnosticar complicaciones como la estenosis o el esófago de Barrett. Otro método diagnóstico es la impedancia intraluminal, ¿verdad? Que es una herramienta relevante en los pacientes con síntomas respiratorios, ¿verdad? Sobre todo para determinar la presencia de reflujo no ácido, ¿verdad? La impedancia va a valorar, ¿verdad?, la progresión del bolo en el interior de los órganos huecos, ¿verdad? Mide la presión durante la deglución, ¿verdad? También se hace con una sonda nasogástrica. Pues está la laringotraqueobroncoscopía, que valora los signos visibles de la vía respiratoria asociada con la ERGE extraesofágica. Y luego tenemos el tratamiento. Ahora, el tratamiento tenemos las medidas conservadoras y la farmacoterapia. Las medidas conservadoras, que lo más importante es tranquilizar a los padres, ¿verdad? Las medidas dietéticas que vamos a hacer, vamos a fraccionar las tomas, ¿verdad? Dividir las tomas, hacerle más frecuentes y en menor cantidad. Vamos a indicar las medidas posturales. En cuanto a las medidas dietéticas, también podemos espesar la leche del bebé, ¿verdad? Para hacerle de esa manera más pesada, para que eso de cierta forma impida a que vuelva con tanta facilidad a la boca del bebé, ¿verdad? Entonces, espesar la fórmula y fraccionar las tomas, ¿verdad? Esas son las medidas dietéticas. Y luego tenemos las medidas posturales, que serían elevar la cabecera del bebé, ¿verdad? De manera a que esté por encima, la cabeza del bebé por encima del estómago, para que eso también dificulte a que vuelva el líquido, que pase del estómago por el esófago y vuelva hasta la boca, ¿verdad? Entonces son las medidas posturales. Y hacerle también acostar en decúbito lateral izquierdo. Bueno, entonces son las medidas conservadoras, medidas dietéticas y medidas posturales, ¿sí? Cuanto a la farmacoterapia, tenemos los inhibidores de bomba de protones, ¿verdad? Que son las drogas de elección, ¿sí? No, la ranitidina ya no utilizamos más, ¿verdad? Porque sabemos que su metabolito es cancerígeno, entonces solamente utilizamos los inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Los fármacos prokinéticos no han demostrado tener eficacia en el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de farmacoterapia en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Después tenemos las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos las complicaciones esofágicas, que son la esofagitis, ¿verdad? Pueden manifestarse como irritabilidad, náuseas, rechazo de las tomas de los lactantes, dolor epigástrico o torácico en los niños mayores, rara vez con hematemesis, ¿verdad? Que es vómito con sangre, el síndrome de Sandifer, que es cuando el niño tiene una postura de hiperextensión del cuello, ¿verdad? Y eso se da a cualquier edad, desde los lactantes, los recién nacidos, hasta los lactantes mayores, ¿sí? El síndrome de Sandifer.
La esofagitis erosiva se observa en 12% de los niños con síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. La esofagitis grave y prolongada conduce a la estenosis del esófago. Y la esofagitis de larga evolución predispone a la metaplasia, que se denomina esófago de Barrett, ¿sí? Entonces la esofagitis tiene dos caminos. Cuando la esofagitis es grave y es prolongada, conduce a la estenosis. Y cuando la esofagitis es de larga evolución, va a predisponer al esófago de Barrett, ¿sí? Las complicaciones nutricionales. La esofagitis y la regurgitación pueden ser lo suficientemente graves como para provocar un retraso del crecimiento debido a un déficit calórico, ¿sí? Entonces también puede estar, como ya les dije anteriormente, asociada a fallo de medro, ¿verdad? Y luego tenemos las complicaciones extraesofágicas, ¿verdad? Que son las complicaciones respiratorias atípicas, ¿verdad? A menudo la enfermedad por reflujo gastroesofágica interacciona con una enfermedad respiratoria primaria, lo que empeora ambas enfermedades. O sea, puede el niño tener tanto la enfermedad por reflujo gastroesofágica y ser también asmático, ¿verdad? Entonces interacciona con esa enfermedad primaria, como ser el asma, y empeora ambas enfermedades, ¿verdad? La apnea y el estridor, ¿verdad? Que también puede producir el reflujo gastroesofágico. La apnea y los episodios de riesgo vital aparente suelen ser debido a un laringoespasmo. El estridor se desencadena por el reflujo, o sea, el reflujo produce el estridor, ¿sí? Y en los lactantes, que generalmente ya tienen alteraciones anatómicas, entonces lactantes que tienen una laringomalacia, que ya tienen una malformación en la laringe, ese reflujo va a producir una apnea, ¿sí? Los signos laringofaringios de la enfermedad por reflujo gastroesofágica consisten en edema e hiperemia, úlceras por contacto, granulomas, pólipos, estenosis subglóticas y edema interaritnoideo. Los síntomas del asma de enfermedad por reflujo gastroesofágica se encuentran presentes en media en 23% de los niños con asma y las erosiones dentales constituyen las lesiones orales más frecuentes en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso ya les hablé también cuando les hablé de las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Y bueno, finalmente la esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad esofágica crónica caracterizada por la infiltración del epitelio por eosinófilos, habitualmente con una densidad superior a los 15 eosinófilos por campo. Son la esofagitis eosinofílica. Los lactantes y niños suelen presentar vómitos, problemas con las tomas y escasa ganancia de peso. También acá hay falla de medro en la esofagitis eosinofílica. Los niños mayores, ¿verdad? Sufren disfagia para los alimentos sólidos. Los lactantes tienen vómitos y tienen falla de medro. Los niños mayores tienen disfagia para sólidos. La mayoría de los pacientes con esofagitis eosinofílica son varones. El promedio de edad en el momento del diagnóstico es 7 años de edad. La duración de los síntomas es de 3 años y muchos pacientes presentan otras enfermedades atópicas, ¿sí? Y también alergias alimentarias. En la endoscopía, el esófago tiene aspecto granular y con pliegues o anillos. Y el tratamiento de la esofagitis eosinofílica consiste en la restricción dietética alimentaria. Generalmente está asociada con un cuadro alérgico
un cuadro atópico, un cuadro de alergia alimentaria, ¿verdad? También puede estar asociada con la alergia a la proteína, a la leche de vaca también. Y el tratamiento es la restricción dietética alimentaria. ¿Preguntas? Não, doutora, graças. Doutora, eu queria marcar o meu trabalho. Tu trabajo, bueno, para el 24, ¿sí? Y anotarte. Sim. Qual o tema? No sé. 24 de novembro? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Daisy. Deisivânia Daisy de Vania. Souza Silva. Daisy Vania. Ok, ya está Daisy Vania, de Souza. Graças. Doutora, bom dia. Todo mundo que vai apresentar dia 8 vai apresentar sobre esse tema, enfermidade do refluxo esofágico, gastroesofágico? Sí. Gracias. Buen día, doctora. Puso mi nombre en el chat. Bruno. Sí, Ok. Bruno Guglielmin. Ok, ya está, Bruno. pero tiene una data, doctora. El 24 Ok, Hola, de doctora. 24 de noviembre, ¿sí? Hola, doctora. Yo también quiero agendar una fecha, por favor. ¿Quién eres? Aramí. Cecilia Zárate. Cecilia. Sí, Cecilia Zárate. Ya está, el 24 de noviembre. gracias. Bom dia, doutora. Eu também Bom dia. preciso agendar. Alana. Isso. Alana Perla. Sarla, Isso. Dia 24 também? de noviembre. Ujú. Tá bem, obrigada. ¿Ya está? Cecilia ya está. Alana ya está. Samili. Samili. Agendate. Samili Guimaraes. Samili Guimaraes. Y Tiago País Araújo. Para el 24. Bruno ya está. Tiago ya está. Samili y Tiago ya están para el 24 también. Ok. Thais Rodríguez también. Ok. Ya está.
¿Nadie más? No more. No more. No more. Nadie. Preciso Yandar también. Rubens Claudio. Ok, Rubens Claudio. Rubens Claudio. Rubens Claudio, el 24. Sí, todo lo que estoy agendando ahora es para el 24, ¿sí? 24. ¿Ya está? Esta tarde me van a presentar Tatiane, Renam, Moniele, Milena y Marcos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. ¿Nadie tiene duda de la clase? ¿Nadie? ¿No? Nadie. Nadie tiene dudas. Nadie tiene dudas. Bueno, está bien entonces. Nos vemos en la tarde si nadie tiene dudas, ¿sí? Ok, chicos, estudien. Estudien porque realmente, yo siempre digo, ¿verdad? A mí me preocupa muchísimo ustedes. Estoy muy preocupada por todos ustedes. Estoy muy preocupada por los internos que están ahora en el internado. Esta virtualidad no es buena para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes están ahí. Yo no sé si ustedes escuchan lo que yo digo. Yo no sé qué ustedes están haciendo ahí del otro lado. Pero yo sé que ustedes no estudian para sus parciales, pero ustedes tienen puntajes altos y ustedes no están preparados para el internado. Ustedes no van preparados para la práctica. Ustedes creen que ser médico es ponerse un chaleco y tener un estetoscopio. Y ser médico, chicos, no es eso. Ser médico es tener una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces, no dejen acumular contenido. Sí, ayer una alumna de mi práctica me dijo, no, yo voy a repasar el contenido de fármaco. Y no es así. Ustedes no tienen por qué repasar el contenido de años anteriores. Ustedes ya tienen que saber eso porque ustedes ya pasaron eso. Entonces, estoy preocupada, realmente yo estoy muy preocupada, ¿sí? Porque ustedes ya están en el último año de la facultad. Ustedes están así a 2 exámenes de rendir su examen final y irse al internado. Y a mí me preocupa mucho. Porque ayer mi marido me dijo, yo le tuve que pedir a las internas que salgan del consultorio porque no sabían
la clasificación de accidente cerebrovascular. No sabían. Yo le dije, vayan y estudien y vengan mañana y me digan la clasificación de ACV. Y no puede ser eso, chicos. Entonces, realmente, no sé si ustedes me están escuchando. Yo no sé, ¿verdad? Pero a los que me están escuchando, a los que prenden su computadora y escuchan mis clases, yo les pido, ¿verdad? Y valoro a los que escuchan mi clase, ¿verdad? Porque yo preparo mi clase, yo leo para mi clase, ¿verdad? Entonces, no sé, para mí, si ustedes están jodiendo todavía a esta altura del campeonato, si ustedes no saben lo que es un accidente cerebrovascular, si ustedes no saben la clasificación de un accidente cerebrovascular, yo estoy muy preocupada por ustedes y ustedes deberían estar preocupados también, ¿verdad? Entonces es hora de que ustedes se sienten, piensen lo que quieren para su vida. Ser médico no es saber suturar nomás, ¿sí? Cualquier costurera sabe suturar, chicos, ¿sí? El médico tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que saber el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, estudien, por favor estudien, porque esto no es macanada, no es sacarme selfie nomás, subir al Instagram y ya soy médico, ¿sí? Entonces, piensen un poco en lo que yo les digo. Yo siempre le digo eso a todo el mundo, a todos mis alumnos de mi práctica y saben de eso, porque yo les aprecio y porque yo quiero que ustedes sean buenos médicos, ¿sí? Porque ustedes van a tener vidas en sus manos y no es poca cosa eso. Entonces, es hora de que usen un poco la razón y empiecen a leer, porque es mucha cosa lo que tienen por leer, ¿sí? Nos vemos a la tarde, ¿sí? Doutora, permisso. Sí. Com a apresentação de hoje à tarde, eu gostaria de colocar o meu nome e o da Tatiane como sendo um dos primeiros, que daí dá tempo, porque eu tenho prática que vai bater com a segunda aula. No hay problema. Tá ok? Vai iniciar às 13, né? A las 13, ok. Então tá ok. Muito obrigado. Ajá.